comenzó con un robo simple, un celular arrebatado en segundos, sin saber que pertenecía a un integrante del CJNG, en una zona marcada por enfrentamientos, operativos militares y guerras invisibles entre cárteles. Ese error fue interpretado como algo peor: infiltración, traición, investigación. Lo buscaron, lo encontraron, recuperaron el teléfono y después el joven desapareció del mapa. No hubo cuerpo, no hubo versión oficial, solo miedo. Esto no es ficción, esto es tiempo de carteles. En la colonia nadie volvió a decir su nombre, no porque hubiera una orden escrita, sino porque el silencio empezó a sentirse como una regla tácita. En un lugar donde los rumores viajan rápido y la memoria suele ser corta, su ausencia se volvió incómoda. Las sillas seguían en la banqueta, los puestos abrían a la misma hora y el transporte pasaba igual que siempre, pero algo había cambiado desde aquella noche. Todos lo sabían. Nadie lo decía. La zona llevaba meses en tensión. Los enfrentamientos entre grupos rivales no siempre llegaban a las noticias, pero dejaban marcas visibles: patrullajes irregulares, retenes improvisados, rumores de operativos del ejército en carreteras cercanas. En ese contexto, la presencia del CJNG no era un secreto. Tampoco lo era la disputa silenciosa con otras estructuras criminales que buscaban control territorial. La gente aprendió a vivir mirando al suelo, escuchando más de lo que hablaba. Esa noche, el nombre que hoy nadie pronuncia todavía existía. Era uno más entre cientos, caminando por calles conocidas, con problemas comunes y una rutina marcada por la precariedad. Nada en su apariencia lo hacía distinto. Nada indicaba que estaba a punto de cruzar una línea invisible. A pocas cuadras, un integrante del CJNG se movía sin escoltas ni ostentación, como tantos otros que entendían que la discreción también es una forma de poder. En su bolsillo, un celular que no parecía diferente a cualquier otro. El error ocurrió en segundos. Un descuido mínimo, una mano rápida, una huida corta entre sombras conocidas. Para cualquiera, habría sido un robo más en una ciudad acostumbrada a ese tipo de delitos. Para el ladrón, fue una victoria breve, casi automática, impulsada por la urgencia de conseguir dinero para beber y consumir. Para los demás, todavía no significaba nada. Aún. Pero en territorios donde cada objeto puede ser una pista y cada gesto una amenaza, nada permanece pequeño por mucho tiempo. Cuando el celular no apareció, la lectura fue inmediata y peligrosa. No se pensó en un asalto común. Se pensó en vigilancia, en infiltración, en un mensaje que todavía no se entendía. En zonas así, la sospecha crece más rápido que los hechos. Esa fue la primera grieta, la que separa un error menor de una consecuencia definitiva. Mientras el barrio seguía con su rutina, una pregunta comenzó a circular en voz baja. ¿Quién había tomado ese teléfono y por qué? A partir de ese momento, la historia dejó de pertenecer a un solo hombre. Se volvió parte de una dinámica mayor, de un territorio acostumbrado a resolver las cosas lejos de los registros oficiales. Y aunque nadie podía imaginarlo aún, esa noche marcaría el inicio de una cadena de decisiones que terminarían borrando un nombre del mapa. Si quieres entender cómo un robo común se transformó en un caso que nadie se atreve a explicar, acompaña esta investigación hasta el final aquí, en Tiempo de Carteles. La ciudad donde ocurrió todo no era un punto olvidado del mapa. Tampoco un lugar turístico. Era una zona intermedia, atravesada por avenidas largas, colonias populares y barrios donde el comercio informal sostenía la vida diaria. Ahí, la gente aprendió a distinguir los sonidos de la noche, cuando era un cohete, cuando una motocicleta acelerando de más y cuando convenía no asomarse a la ventana. Vivir así no era una elección, era adaptación. Desde hacía meses, el ambiente se sentía distinto,
No era solo el rumor de enfrentamientos lejanos o las historias que corrían por redes sociales. Eran los cambios sutiles, tiendas que cerraban antes, calles que quedaban vacías de golpe, transportistas que evitaban ciertos recorridos después del anochecer. De vez en cuando, el paso de convoyes militares recordaba que el conflicto no estaba detenido, solo contenido. Las operaciones aparecían y desaparecían sin explicación, como si formaran parte de un ciclo que nadie controlaba del todo. En ese escenario, la presencia de estructuras criminales no necesitaba anuncios. Se manifestaba en la forma en que se resolvían los problemas y en cómo la gente elegía a quién acudir cuando algo salía mal. El CJNG mantenía influencia en varios puntos, mientras otros grupos intentaban avanzar sin provocar choques abiertos. La tensión no siempre explotaba en balaceras, muchas veces se acumulaba en silencios, en miradas largas, en decisiones tomadas lejos del ruido. Los robos menores eran parte del paisaje: celulares, carteras, motocicletas. Delitos que rara vez llegaban a una denuncia formal. Para la mayoría era mejor asumir la pérdida que llamar la atención equivocada. Esa normalización del delito menor hacía que un asalto más no pareciera relevante. Al menos, no al principio. Nadie imaginaba que ese robo específico iba a alterar el equilibrio frágil del lugar. Mientras tanto, el ladrón caminaba convencido de haber hecho lo mismo de siempre. Para él, la ciudad seguía igual. Pensaba en vender el teléfono, en conseguir dinero rápido, en desaparecer unas horas entre conocidos. No entendía que, en un contexto así, los objetos no valen solo por su precio, sino por la información que contienen y por las manos a las que pertenecen. En zonas de conflicto, un simple celular puede ser leído como un mensaje, incluso cuando no lo es. Esa fue la segunda grieta: la diferencia entre la percepción del que roba y la interpretación del que pierde. En un territorio marcado por disputas y vigilancia constante, cualquier anomalía se analiza como un posible ataque. Y cuando la sospecha entra en juego, el margen de error se reduce a cero. La ciudad seguía respirando, pero algo ya se había puesto en marcha. Sin anuncios, sin sirenas, sin titulares. Solo una cadena silenciosa de decisiones que comenzaba a cerrarse alrededor de un nombre que todavía no sabía que estaba en peligro. Y así, sin darse cuenta, el escenario quedó listo para que la historia avanzara hacia su punto de no retorno. El integrante del CJNG no era una figura visible. No se movía con escoltas ni con vehículos llamativos. En esa ciudad, la discreción era parte de la supervivencia. Vestía como cualquiera, hablaba poco y evitaba rutinas fijas. Su presencia pasaba desapercibida porque así debía ser. En territorios disputados, la atención innecesaria es una invitación al conflicto. Aquella mañana había salido como tantas otras veces. Caminó por calles conocidas, cruzó zonas donde el comercio abría temprano y se detuvo unos minutos cerca de un punto concurrido. Nada fuera de lo común. En el bolsillo llevaba un celular que no destacaba por su apariencia, pero que concentraba contactos, números y mensajes que no podían caer en manos equivocadas. No era un descuido habitual, fue un instante mínimo, una fracción de segundo en la que bajó la guardia. El movimiento fue rápido. Una mano que apareció de la nada, un empujón leve, el peso del teléfono desapareciendo del pantalón. Cuando reaccionó, el ladrón ya corría. No hubo gritos ni persecución inmediata. En ese tipo de zonas, levantar la voz no siempre es la mejor opción. El integrante del grupo se quedó quieto, evaluando la situación, entendiendo de inmediato que el problema no era la pérdida material, sino lo que podía venir después. Mientras tanto, el asaltante avanzaba con la adrenalina habitual. Conocía esas calles,
Sabía por dónde perderse, cómo mezclarse entre la gente. Para él era un golpe más. Pensó en el dinero que podría obtener, en la bebida, en la noche que se avecinaba. No revisó el contenido con cuidado. No analizó de quién podía ser el aparato. Su experiencia se limitaba a robar y vender rápido, sin hacer preguntas. El error no fue solo el robo, fue el contexto. En una ciudad donde cada objeto puede ser observado como una señal, tomar el celular equivocado equivale a encender una alarma silenciosa. El integrante del CJNG entendió eso de inmediato. No necesitaba confirmar nada para saber que la situación debía tratarse con seriedad. La pérdida se reportó de manera discreta, sin escenas, sin violencia abierta. Bastó una llamada desde otro teléfono y una descripción básica del lugar. A partir de ese momento, el incidente dejó de ser individual. Pasó a formar parte de un análisis colectivo. ¿Quién se atrevería a robar en ese punto? ¿Fue un descuido común o una provocación? ¿Era un mensaje de un grupo rival o un intento de vigilancia? En regiones marcadas por conflictos recientes y operativos constantes, las preguntas siempre apuntan a lo peor. El ladrón, ajeno a todo eso, se detuvo en un lugar apartado para revisar el botín. Vio números desconocidos, mensajes que no comprendía del todo. Le parecieron irrelevantes. Su interés estaba en el valor inmediato del aparato, no en su contenido. Guardó el celular y siguió con su día, convencido de que había salido bien librado. Pero en el otro lado, la lectura era completamente distinta. El error ya estaba marcado. No por la intención, sino por las consecuencias posibles. En territorios donde la línea entre lo cotidiano y lo peligroso es casi invisible, un acto simple puede ser interpretado como algo mucho más grande. Ese fue el momento exacto en que la historia cambió de dirección, el punto en el que todo dejó de ser un robo común y se transformó en un asunto que no se resolvería con dinero. Sin saberlo, ambos habían cruzado caminos que no debían encontrarse, y a partir de ahí, el tiempo empezó a jugar en contra del que menos entendía lo que había hecho. Para el asaltante, el día siguió como siempre. Caminó sin prisa, se detuvo donde solía hacerlo y evitó a quienes podían hacer demasiadas preguntas. Su vida era una sucesión de movimientos cortos y decisiones rápidas. Robar no era un acto extraordinario, era parte de su rutina. Con el dinero que conseguía compraba alcohol, algo de droga barata y desaparecía por horas. Nadie lo buscaba cuando faltaba. Nadie lo esperaba en casa. Revisó el celular con curiosidad superficial. Números guardados, mensajes breves, nada que le pareciera útil. No entendía códigos ni nombres. Pensó en borrar todo y venderlo cuanto antes. En su cabeza, la urgencia mandaba. No había espacio para analizar riesgos mayores. Para alguien acostumbrado a sobrevivir al día, el mañana no pesa demasiado. Sin embargo, comenzaron a aparecer señales que no supo interpretar. Un silencio extraño en lugares donde antes era bienvenido. Miradas que se desviaban cuando se acercaba. Un conocido que le sugirió sin explicaciones que se fuera del barrio por un tiempo. Para él era paranoia. Siempre había rumores. Siempre había exageraciones. Siguió adelante. Lo que no sabía era que su nombre empezaba a circular por otras vías. No en redes ni en denuncias formales, sino en conversaciones breves, cruzadas en puntos estratégicos. La información avanzaba despacio, pero firme. El perfil no coincidía con un agente ni con un informante. No había vínculos, ni llamadas sospechosas, ni movimientos coordinados. Todo indicaba que era simplemente un ladrón común. Esa confirmación no trajo alivio. Al contrario, en zonas donde la desconfianza gobierna, un error cometido por alguien sin importancia puede resultar igual de problemático. El robo ya había ocurrido. El objeto
ya había cambiado de manos. El daño potencial ya estaba hecho. Que el autor no fuera policía no desactivaba la necesidad de control. El ladrón comenzó a sentir el peso de algo que no comprendía del todo. Una noche decidió cambiar de lugar, dormir en casa de un conocido en otra colonia. Pensó que así se enfriaría la situación. Llevaba el celular consigo, convencido de que venderlo al día siguiente resolvería todo. No sabía que, para ese momento, ya no se trataba del aparato, sino del mensaje implícito que su acción había generado. En su mente seguía siendo invisible. Creía que, como tantas otras veces, bastaría con moverse un poco y esperar. No entendía que, en ciertos contextos, la invisibilidad se rompe sin aviso. Que hay momentos en los que el entorno deja de tolerar errores, incluso los más pequeños. Esa fue la tercera grieta, la diferencia entre ser irrelevante y volverse un problema. Sin quererlo, sin planearlo, el ladrón había dejado de ser solo eso. Su nombre, hasta entonces insignificante, ya estaba asociado a una situación que exigía una respuesta. Y cuando ese tipo de respuestas se activa, no siempre hay marcha atrás. El barrio seguía funcionando, la vida continuaba. Pero para él, el margen se estrechaba. Cada paso lo acercaba a un punto del que no sabía cómo regresar. La historia avanzaba, silenciosa, preparando el terreno para la siguiente fase, donde la sospecha se transformaría en acción. Cuando el reporte del celular llegó a oídos de otros integrantes del grupo, el tono cambió. Ya no se trataba de una pérdida aislada. En territorios donde las fronteras se mueven sin aviso y los operativos aparecen de un día para otro, cualquier anomalía se analiza con lupa. La pregunta no fue quién robó, sino por qué. Y esa diferencia marcó el rumbo de todo lo que vino después. La lectura inicial fue clara. Nadie roba en ciertos puntos por casualidad, no en zonas donde los movimientos están medidos y las rutinas observadas. Se pensó en vigilancia previa, en un tanteo, en una posible conexión con fuerzas externas. Las historias recientes alimentaban esa idea. En semanas anteriores habían circulado versiones de golpes coordinados, de detenciones selectivas, de enfrentamientos breves con el ejército en carreteras cercanas. Nada confirmado, pero suficiente para encender alarmas. El celular, además, no era cualquier objeto, no por su valor, sino por lo que podía contener. Contactos, ubicaciones, conversaciones. En un contexto así, perderlo equivale a dejar una puerta entreabierta. La sospecha se extendió rápido, sin necesidad de órdenes formales. Bastó con cruzar datos, revisar horarios, reconstruir el lugar del robo. Todo se hizo sin ruido, como suelen hacerse las cosas que importan de verdad. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo. La gente compraba, trabajaba, regresaba a casa antes de que oscureciera, pero por debajo de esa normalidad el ambiente se tensaba. Las preguntas circulaban en voz baja. ¿Quién fue visto ese día? ¿Quién se movía fuera de lo habitual? ¿Quién tenía motivos para arriesgarse? En barrios donde todos se conocen, las respuestas no tardan, aunque nunca llegan completas. El nombre del ladrón apareció como una posibilidad más, no como certeza. Su perfil no encajaba del todo, pero tampoco se descartaba. En momentos de presión, los errores se pagan caro, incluso cuando no hay intención detrás. La lógica era simple. Si alguien había tomado el teléfono, debía responder por ello sin importar quién fuera. La sospecha no se limitó a una sola línea. Se contemplaron escenarios distintos. Que fuera un encargo de un grupo rival. Que alguien lo hubiera usado como intermediario. Que el robo fuera una prueba. Cada hipótesis exigía una verificación. Y cada verificación acortaba el tiempo. El ladrón, sin saberlo, ya estaba dentro de ese círculo de análisis.
No porque fuera importante, sino porque estaba cerca del punto de quiebre. Sus movimientos comenzaron a ser observados a distancia. Nada evidente, nadie lo siguió de forma directa. En esos entornos, la vigilancia rara vez se nota hasta que ya es tarde. Esa expansión de la sospecha fue el momento en que la historia dejó de depender del azar. La posibilidad de un malentendido seguía existiendo, pero el margen para aclararlo se reducía con cada hora. En territorios donde la desconfianza es una herramienta de supervivencia, esperar demasiado también es un riesgo. Así, sin escenas abiertas ni declaraciones, la decisión empezó a tomar forma. Había que confirmar, recuperar el celular y cerrar el asunto antes de que creciera más. Lo que aún no se sabía era que para alguien sin peso ni protección, esa confirmación tendría un costo definitivo. La tensión ya no era invisible. Se sentía en el aire, en los silencios prolongados, en la forma en que el barrio parecía contener la respiración. La historia avanzaba hacia la casa y nadie iba a detenerla. Si quieres entender cómo una sospecha se convierte en acción, sigue atento. Esto es Tiempo de Carteles. La búsqueda no empezó con armas ni con patrullas visibles. Empezó con preguntas cortas y miradas largas. En lugares así, la información no se arranca, se recoge. Alguien recordó haberlo visto correr aquel día. Otro mencionó un bar donde solía aparecer cuando necesitaba dinero rápido. Un tercero habló de una casa prestada en otra colonia. Nada confirmado, todo útil. No hubo prisa aparente. La prisa delata. La casa se movía al ritmo correcto, avanzando por capas, descartando opciones, cerrando espacios. Cada dato se cruzaba con otro. Horarios, trayectos, costumbres. El mapa se iba dibujando sin necesidad de papel. En ese proceso, el celular seguía siendo el centro. Recuperarlo era esencial, pero también lo era entender qué había pasado con él desde el robo. El ladrón empezó a notar que algo no encajaba. No era una persecución abierta, era peor. Nadie lo confrontaba, pero ya no encontraba puertas abiertas. El ambiente se volvió incómodo. Un conocido evitó saludarlo. Otro le dijo que no era buen momento para quedarse. Señales pequeñas, pero claras para quien sabe leerlas. Aún así, decidió aguantar un poco más. Pensó que, como tantas veces, el ruido pasaría. Esa noche cambió de lugar otra vez. Se movió con el celular guardado, convencido de que venderlo al amanecer pondría fin al problema. No entendía que para entonces la venta ya no importaba. La caza no era por dinero, era por control. Y cuando el control se cuestiona, la respuesta suele ser rápida. La ciudad parecía la misma. Luces encendidas, música lejana, transporte circulando. Pero por debajo, la red se ajustaba. Las rutas posibles se reducían. Las opciones se agotaban. No hacía falta cerrar todas las salidas. Bastaba con dejar solo una. En ese tipo de cacerías, el objetivo siempre termina moviéndose hacia donde se le espera. En paralelo, se descartaron hipótesis. No había llamadas extrañas, ni contactos con autoridades, ni movimientos que indicaran investigación. Todo apuntaba a un error simple, cometido por alguien sin peso. Esa conclusión no detuvo el proceso. Al contrario, lo aceleró. Un error así no podía quedar sin respuesta. No por venganza, sino por mensaje. El ladrón, cada vez más inquieto, pensó en huir definitivamente. Pero huir también deja rastros. En zonas vigiladas, moverse demasiado rápido es tan peligroso como quedarse. Dudó. Esa duda fue suficiente. Mientras decidía, otros ya habían decidido por él. La captura no sería pública. No habría testigos. No habría escenas que obligaran a intervenir a terceros. Todo debía resolverse con la misma discreción con la que había empezado. Recuperar el celular, confirmar la versión y cerrar el ciclo.
Así funcionaban las cosas cuando el ruido era el verdadero enemigo. La caza estaba por terminar. El margen se había agotado. Lo que seguía ya no dependía de la suerte ni de la intuición del ladrón, sino de una lógica que no admite segundas oportunidades. En el siguiente paso, la historia dejaría de moverse en sombras y pasaría a definirse en un solo punto. Si quieres saber cómo se cierra una caza silenciosa, continúa aquí, en Tiempo de Carteles. La confirmación llegó sin ceremonia, un cruce final de datos, una llamada breve, una verificación silenciosa. El perfil no dejaba dudas, no había vínculos con autoridades, no existían contactos con investigadores ni señales de coordinación externa. El autor del robo era exactamente lo que parecía al principio y lo que nadie quiso creer del todo. Un ladrón común, movido por la urgencia y el hábito, no por una estrategia. Esa certeza no alivió la tensión. En territorios donde la sospecha es un mecanismo de defensa, aclarar el origen del problema no siempre lo neutraliza. El celular había salido de manos equivocadas y eso, por sí solo, ya constituía una falta grave. La lógica interna era clara. Si el error se tolera, se repite. Si se corrige, se corta de raíz. No había espacio para interpretaciones morales, solo para consecuencias. El rastro condujo a un punto concreto. Un lugar prestado, usado para esconderse cuando la presión aumentaba. No era una guarida ni un refugio seguro, apenas una opción temporal. El ladrón creyó haber elegido bien. Pensó que nadie lo buscaría ahí. No sabía que, en esa fase, la búsqueda ya no dependía de intuiciones, sino de confirmaciones. La aproximación fue medida, sin ruido, sin despliegues. El objetivo no debía escapar ni llamar la atención. El entorno se evaluó rápido. Entradas, salidas, horarios. El margen de error se redujo a lo mínimo. La identificación ya estaba hecha. Lo que faltaba era cerrar el círculo. Cuando lo encontraron, no hubo confusión. No hubo preguntas innecesarias. El celular apareció donde debía estar, aún en su poder. Ese detalle selló cualquier duda restante. El objeto que había iniciado todo regresó al centro de la escena, confirmando que el error no había sido corregido a tiempo. El ladrón entendió tarde lo que estaba pasando. Intentó explicar, justificar, minimizar. Habló de necesidad, de vicios, de una vida sin opciones. Sus palabras no cambiaron el hecho central. Había tomado algo que no debía, en un lugar donde ese tipo de errores se paga caro. La identificación no era un juicio, era una constatación. A partir de ese momento, la historia avanzó sin giros. No había negociación posible. La lógica que había guiado la caza se imponía ahora con la misma frialdad. Recuperar el celular era solo una parte del cierre. La otra consistía en enviar un mensaje claro, uno que no necesitara repetirse. La noticia no se difundió, no hizo falta. En barrios así, las cosas se saben sin anunciarse. El ladrón dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho. Un caso resuelto de puertas adentro, sin registros ni versiones oficiales. Ese fue el punto exacto en que la historia se volvió irreversible. La identificación marcó el final de cualquier salida. Lo que seguía ya no tenía que ver con investigación ni con dudas, sino con consecuencias. Y en ese terreno el tiempo se acelera. En el siguiente capítulo, la captura dejará de ser una idea y se transformará en un acto. Para entender cómo se cruza esa última línea, continúa con nosotros en Tiempo de Carteles. La captura no fue violenta ni aparatosa. No hizo falta. Ocurrió en un momento calculado, cuando el entorno ofrecía menos resistencia y menos ojos. El ladrón apenas tuvo tiempo de reaccionar. No hubo carrera ni gritos, solo la certeza inmediata de que el margen se había terminado. En esos segundos entendió que ya no se trataba de escapar, sino de sobrevivir al siguiente paso. El traslado fue corto.
Nadie preguntó nada en el camino. El silencio pesaba más que cualquier amenaza. El celular, recuperado de inmediato, volvió a manos de quien correspondía. Ese gesto cerró la primera parte del problema, pero no el fondo. La pregunta ya no era dónde estaba el teléfono, sino por qué había terminado donde terminó. El interrogatorio no necesitó elevar la voz. Las preguntas fueron directas, sin rodeos. ¿Quién te pidió que lo hicieras? ¿Para quién trabajas? ¿Con quién hablaste después del robo? El ladrón respondió como pudo, con nerviosismo y contradicciones. Repitió una y otra vez la misma versión. Nadie lo mandó, nadie lo esperaba, nadie lo protegía. Había robado por costumbre, por necesidad, por vicio, nada más. Cada respuesta fue verificada en el momento. Llamadas, nombres, horarios, todo cuadraba con lo que ya se sabía. No era policía, no era investigador, no era enlace de ningún grupo rival. Solo un error humano en el peor lugar posible. Esa confirmación cerró cualquier duda operativa, pero no cambió la evaluación final. En territorios donde el control es frágil, los errores no se miden por intención, sino por impacto. Haber tomado ese celular había activado protocolos que no podían ignorarse. Aunque la amenaza no fuera real, el precedente sí lo era. Dejarlo pasar habría enviado el mensaje equivocado. Y los mensajes, en esos contextos, valen más que las palabras. El ladrón pidió perdón. Habló de su familia, de su vida desordenada, de promesas que ya había hecho antes. Nadie lo interrumpió, nadie discutió. El interrogatorio no buscaba convencer, buscaba confirmar. Cuando quedó claro que no había más información útil, el ambiente cambió. No de forma brusca, sino definitiva. Se le explicó, con pocas frases, que su situación no tenía marcha atrás. No hubo amenazas explícitas ni detalles. No hicieron falta. El silencio volvió a ocupar el espacio. El celular ya no estaba en la mesa. Había dejado de ser el centro. Ahora, el foco era él, y lo que representaba su acción. Afuera, la ciudad seguía funcionando. La vida continuaba como siempre, ajena a lo que se resolvía en ese momento. Esa desconexión era parte del mecanismo. Las decisiones importantes rara vez ocurren a la vista de todos. La captura y el interrogatorio cerraron la fase investigativa. Lo que venía después no se documenta, no se comenta y no deja huellas claras. Es el tramo donde los casos dejan de tener explicaciones públicas y pasan a formar parte del silencio colectivo. En el siguiente capítulo, ese silencio se hará visible, porque después de esa noche, el ladrón no volverá a ser visto y nadie preguntará demasiado. Continúa con esta historia aquí, en Tiempo de Carteles. Después de esa noche, el ladrón dejó de existir para el barrio. No hubo rumores inmediatos ni escenas visibles. Simplemente no volvió a aparecer. Su ausencia se notó al principio en detalles mínimos. El lugar donde solía sentarse quedó vacío. El bar donde pedía fiado no volvió a verlo. Las calles que recorría dejaron de reconocer su paso. Nadie preguntó en voz alta. Nadie necesitó hacerlo. La familia tardó en entenderlo. Pensaron que se había ido unos días, como otras veces. Él solía desaparecer cuando las cosas se complicaban. Pero los días pasaron y no hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo noticias. Preguntaron con cuidado, evitando nombres y lugares. Recibieron miradas esquivas y respuestas cortas. En zonas así, la insistencia no ayuda. A veces empeora las cosas. No hubo denuncia formal, no porque no importara, sino porque todos sabían lo que eso significaba. Acudir a las autoridades no garantizaba respuestas y sí podía abrir preguntas peligrosas. El caso se convirtió en uno más de esos vacíos que nadie explica del todo. Un espacio en blanco que la comunidad aprende a rodear sin tocar. El barrio siguió funcionando. Los puestos abrieron, el transporte pasó a la misma hora, los niños jugaron en la banqueta.
Esa normalidad era parte del mecanismo. La vida no se detiene por una ausencia, aunque esa ausencia pese. El mensaje ya había sido enviado y recibido. No hacía falta repetirlo. Con el tiempo, el nombre dejó de mencionarse incluso en privado. No por olvido, sino por protección. Recordarlo era traer de vuelta una historia que nadie quería revivir. Su familia entendió, sin que nadie se lo dijera, que insistir no cambiaría el resultado. Aprendieron a vivir con la incertidumbre, con la pregunta que no tiene respuesta. No hubo cuerpo, no hubo registro, no hubo versión oficial. En regiones marcadas por conflictos entre carteles, operativos militares y disputas silenciosas, ese tipo de desenlace no sorprende. Se integra a una estadística invisible, a una lista que no aparece en informes, pero que todos conocen. La desaparición cerró el ciclo iniciado con un robo mínimo. El celular ya no importaba. El objeto había cumplido su función como detonante. Lo que quedaba era el eco de una decisión tomada en segundos y pagada con una ausencia permanente. En ese territorio, las historias no siempre tienen final narrado. A veces solo terminan. El barrio absorbió el hecho y siguió adelante. La memoria colectiva hizo su parte. Borrar lo necesario para poder continuar. Así funcionan las cosas cuando el silencio es una forma de supervivencia. El caso no volvió a mencionarse en reuniones ni en conversaciones casuales. Pasó a formar parte de ese conjunto de historias que se conocen sin contarse. Y aunque nadie pueda decir con certeza qué ocurrió después, todos coinciden en algo. Desde aquella noche, el nombre del ladrón dejó de existir en ese lugar. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si todo hubiera comenzado y terminado con un solo error. Con el paso de las semanas, el caso se volvió una referencia muda. No se citaba en conversaciones, pero se entendía. En la ciudad, los robos menores disminuyeron por un tiempo, no por mayor vigilancia oficial ni por nuevas patrullas, sino por un ajuste invisible en el comportamiento. La gente volvió a medir mejor los riesgos. El mensaje había circulado sin necesidad de anuncios. Para quienes conocían el contexto, la historia no tenía nada de extraordinario. Era la consecuencia lógica de una cadena de decisiones tomadas en un territorio donde el control se disputa a diario y donde la desconfianza es una herramienta de supervivencia. El error no fue el robo en sí, fue no entender el lugar, el momento y a quién pertenecía lo que se tomó. En regiones marcadas por conflictos entre carteles, operaciones del ejército y golpes silenciosos, los detalles importan más que las intenciones. El celular, ese objeto común que todos cargan en el bolsillo, se convirtió en el detonante de una desaparición. No por su valor económico, sino por lo que representaba. En contextos así, un teléfono no es solo un aparato, es un archivo, una red, una posible amenaza. Haberlo cruzado de manos activó mecanismos que ya estaban listos para responder. La familia del joven aprendió a convivir con la ausencia. No hubo respuestas ni cierres, solo la certeza de que insistir no cambiaría nada. Como tantas otras, su historia quedó suspendida en un punto donde la justicia formal no llega y la memoria se administra con cuidado. El barrio, por su parte, siguió adelante, integrando el caso a ese conjunto de hechos que se conocen sin nombrarse. Este episodio no fue aislado. Forma parte de una dinámica más amplia que se repite en distintas regiones del país, donde los límites entre delito común y conflicto organizado se desdibujan, donde un robo puede ser leído como una provocación y donde una sospecha basta para desencadenar consecuencias definitivas. No se trata de ficción ni de exageración, es la realidad cotidiana de zonas atrapadas entre disputas, operativos y silencios impuestos.
Todo empezó con un teléfono, con un gesto rápido y una decisión tomada sin pensar. Terminó con un nombre borrado del mapa y una familia sin respuestas. Así de frágil puede ser la línea entre lo cotidiano y lo irreversible cuando el contexto lo amplifica todo. Historias como esta no aparecen en reportes oficiales ni se explican en comunicados. Se transmiten de otra forma, de boca en boca, de silencio en silencio. Son relatos que ayudan a entender cómo funcionan realmente estos territorios y por qué ciertos errores no tienen segunda oportunidad. Si quieres seguir conociendo casos reales, investigaciones y crónicas documentales sobre carteles, conflictos y dinámicas que rara vez se explican a fondo, suscríbete a Tiempo de Carteles. Aquí no contamos mitos, analizamos hechos, porque entender estas historias es la única forma de comprender el impacto real que tienen en la vida de miles de personas.